Seguimos en ruta en la mañana, miércoles, mitad de semana, son las 8:30 minutitos. Sí, señor. Hola. Y estamos listos porque en este segmento hay Biblia que se acabó. Se llama El Reto de los Teólogos y de Ponce, Puerto Rico recibimos a nuestra querida amiga y hermana Marlene Arroyo. Hola, Oye, hola. Estamos tempranito, Moraima. Sí, señor, qué bueno. Buenos días, querido. Hola, pastora. Moraima. Buenos días. Buenos días, Edwin, y buenos días a toda la audiencia que siempre está conectadita con nosotros los miércoles. Hoy, más tempranito. Eso es, qué bueno tenerte en la oscuridad. Qué bueno tenerte acá desde Ponce, mi gente. Aquel que no lo sabe, yo siempre lo resalto porque yo estuve tanto tiempo viajando a Ponce en las mañanas, a la cárcel, que es un sacrificio, Sí, ¿sabes? lo es. Cuando yo iba a dar charlas allá, es un sacrificio. Sí, lo es. Así que lo mismo de ti para acá, sé lo que es uno levantarse tempranito para llegar y lo honramos. En el tráfico. Exacto, lo honramos y validamos ese esfuerzo. Ay, gracias, Moraima, muchas gracias. Qué bueno que estás. Yo creo en un principio que dice que el sacrificio desata poder. Eso es, también lo creo. Poder de Dios se desata en el nombre de Jesús. Amén, y ya estamos listos. Moraima, hoy yo quiero comenzar contigo. Ay, excelente. Es una pregunta muy linda que nos hacen desde España. Y le prometí a Sol Soles, su nombre es Sol Soles de Tarragona, España. Le prometí que hoy le iba a responder esta pregunta. Y aquí estamos, la tenemos lista. Dice así, pastora, la Biblia enseña que Ananías y Zafira murieron por no entregar el dinero de una propiedad vendida y mintieron alegando que sí lo entregaron. Hay personas que hicieron y hacen pecados peores, pero no se mueren. ¿Por qué? Ella pregunta ¿por qué? Ay. Hay personas que pecan, dice Solsoles. Pecados peores que los que cometieron Ananías y Zafira y no se mueren. Ay, padre. Tiene un poquito de jocosidad. Así es. Pero mira, yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace. Ajá. Sí. Válida. Sí. Mira, voy a comenzar diciendo esto. Pecado es pecado. Sí. Punto. Sí. Pecado es desobediencia a los principios del Señor. Punto. Pecado es pecado. Pero la Biblia dice que hay pecados que conducen a la muerte. Y voy a darte varios ejemplos antes de profundizar unos minutitos en el caso particular de Ananías y Zafira, que está registrado en el Nuevo Testamento. Yo quiero leerte de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, los versos 20 al 22 y 29 al 30. Aquí, esto que voy a leer es un conflicto que hay en la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo tiene que corregir relacionado a la Santa Cena. Leamos. Dice, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto. Dice el 29, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Me detengo un momentito. Fíjate, por favor, que la Santa Cena del Señor, que es la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento, el mismo Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Con tal reverencia Jesús lo hizo. Una práctica que todavía continuamos haciendo en la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia de Corinto, que fue una iglesia muy problemática, hacían como una fiesta. Y comían, al extremo que también personas que estaban en necesidad se quedaban con hambre. Como había vino, pues unos se emborrachaban también. Y el apóstol Pablo le envía esta comunicación. Dice el 31, si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los del mundo. ¿Cuál es el problema? De que la celebración desordenada, donde no se amaba al prójimo, no se pensaba en el prójimo, no se pensaba en Jesucristo, donde había borracheras también, esto traía vergüenza al nombre de Jesucristo. Por tanto, la disciplina del Señor redundó en muerte, en enfermedad y en muerte prematura.
Entonces, hay momentos, hay pecados que son tan y tan graves donde el Padre Celestial toma la decisión de quitarle la vida a la persona. Voy a darte otro ejemplo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, Pablo ordenó disciplinar a un miembro de la iglesia que pecó, que cometió un acto de inmoralidad. El acto de inmoralidad fue el siguiente: un miembro de la iglesia de Corinto teniendo intimidad sexual con su madrastra. Se entiende que la madrastra no era parte de la congregación, pero el hombre sí. Entonces estaba en una inmoralidad terrible. ¿Y sabes lo que dijo el apóstol Pablo? Aquí te lo voy a leer. Entreguen a ese hombre a Satanás. Yo nunca he orado así, Edwin. Wow, yo no me atrevo. Yo no me atrevo. Pero el apóstol Pablo dijo, y aparece citado, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y sabes que también dice la palabra del Señor, que si un cristiano está bajo disciplina de este tipo, que la iglesia creyente ni siquiera ore para que se eliminen las consecuencias de esta disciplina, porque hay un propósito, dijo el apóstol Pablo, y el propósito es la salvación de esa persona. El propósito es que el pecador se arrepienta, y el apóstol Pablo lo entregó a Satanás, como diciendo que se pierda su cuerpo, pero para que se salve su alma. Entonces, hay un pecado que lleva a la muerte. Primera de Juan 5:16. No es un pecado en particular, sino que es un pecado que el Señor ha determinado porque Él es soberano, que es lo suficientemente grave como para que el Señor actúe y que el Señor traiga un castigo que es drástico. Con esto establecido, Ananías y Zafira se murieron en el acto. Recuerden, no fue el apóstol Pedro que cuando confrontó a Ananías y Zafira lanzó una palabra de maldición, ni profetizó, muéranse, se van a morir, como en el caso de Pablo, que dijo, ese hombre vamos a entregarlo a Satanás. No, yo creo que el mismo apóstol Pedro se quedó sorprendido cuando Ananías quedó muerto. Ajá. Cuando Pedro dijo, mira, ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Para aquellos que no conocen la historia, aparece registrada en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5. Ahora, ¿dónde está el grave problema de Ananías y Zafira? La Biblia es clara. Número 1, mintieron. Y Pedro dijo, le mintieron a la persona del Espíritu Santo. Ustedes como matrimonio acordaron en una atmósfera tan pura, en una atmósfera de gloria, en un avivamiento impresionante que estaba viviendo la iglesia de Jesucristo, donde se estaban sentando unos principios, donde se estaban formando unos principios que nos rigen hasta el día de hoy. Los apóstoles vendían propiedades, los creyentes vendían propiedades, los traían el resultado de la venta a los pies de los apóstoles, y había un propósito en aquel momento, que dentro del cuerpo de Cristo no hubiese necesidad. Había ocurrido algo que aparece en Hechos 4, 36 al 37, me lo lee de asignación. Aquí se está elogiando a Bernabé, porque Bernabé lo hizo. Y hay un reconocimiento público a Bernabé por haber vendido y haber entregado todo a beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, Ananías y Zafira parece que quieren recibir el mismo premio, porque ocurre después, justo después. Parece que quieren recibir el mismo reconocimiento. Y aquí vemos un pecado. Y es el pecado de la apariencia. El pecado de que me reconozcan. El pecado de querer aparentar. De que yo estoy correcto. De que soy espiritual. De que soy obediente. ¿No? Buscando el reconocimiento de parte de la iglesia, de parte, en este caso, de las autoridades de los apóstoles, por una mentira, por algo que no es real, por algo que no es cierto. Y sigo leyendo rapidito. Sustrajo del precio. Así que ellos mintieron. Le dieron una porción a la iglesia diciendo que lo dieron todo, pero es que ellos no estaban obligados tampoco a darlo todo. O sea, el pecado que ellos cometieron fue un pecado totalmente innecesario. No tenían que hacerlo. Por lo tanto, tenemos 3 verdades aquí. La primera, le mienten al Espíritu Santo. La segunda, Bernabé acaba de ser reconocido y da la impresión que ellos quieren un reconocimiento
Un reconocimiento que Bernabé merecía, un reconocimiento que Ananías no merecía, en lo absoluto. Sustrajo, prometió que iba a entregarlo todo y fue mentira, sustrajo. También trató de engañar al apóstol Pedro y a los demás apóstoles. Murió de forma inmediata, pero luego regresa, 3 horas después, regresa el apóstol y confronta a su esposa, a Zafira, y la Biblia dice, sabiéndolo también su mujer. Y aquí yo tengo un detalle, hasta dónde llega la sujeción de una esposa a una decisión del esposo. Esto es digno de analizar, porque la Biblia no dice si ellos primero se pusieron de acuerdo, vamos a entregarlo todo, ocurrió algo, dijeron no, mejor no entreguémoslo todo, mejor mintamos, mejor entreguemos solamente una porción. El asunto es que tenemos a Zafira sujetándose a Ananías. ¿Y cuál fue la consecuencia? Murió también. La misma, se murió también. Y es un análisis profundo, extenso, el tiempo no me alcanza, pero también hay otro pecado aquí, amor al dinero. La palabra del Señor nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando el amor al dinero toma autoridad en una persona, esa persona es capaz de hacer cualquier maldad. Tenemos aquí entonces un desprecio hacia Dios. Le mienten al Espíritu Santo. Tenemos aquí un problema de fraude. Tenemos un problema de vanidad, de orgullo. Tenemos un problema de ambición perversa. Tenemos un problema de falta de temor de Dios, de falta de fe. Tenemos un problema de falta de sujeción a las autoridades de la iglesia. Corrupción de una santa orden que se había dado. Tenemos un problema de hipocresía. Todos estos problemas están allí. ¿Y cuál es el problema mayor? Que todo esto iba a afectar. Recuerda que la iglesia estaba comenzando. Iba a afectar el principio, el fundamento firme de la iglesia. Esto iba a crear un precedente. Y cuando el Señor, que lo conoce todo, conocía a la iglesia primitiva, conocía el avivamiento, conocía el ambiente puro de obediencia, vio todo esto, le ocurrió lo mismo que le ocurrió a Acán en el Antiguo Testamento. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Lo conversamos otro día. Y el mismo Dios, no el apóstol, toma la decisión de que se murieran. No dice que se perdieron, no dice que fueron al infierno, no, sino de que los mató inmediatamente. Recuerde que Satanás puede influenciar en la vida de un creyente, pero Satanás nunca va a pecar por usted. Satanás nunca lo va a obligar a pecar. Así que Ananías lo pensó hasta que lo ejecutó. Yo creo que allí más o menos he respondido la pregunta. Extraordinario. ¿Quién continúa, Marlene? Vamos entonces con Kenny Joe. Ahí está. Una pregunta preciosa. Aquí estoy. La pregunta dice... esto. Perdóname, pastora. No, tranquilo. Aquí, ahora sí. Lo tengo aquí. Fuerte abrazo, saludos de mi parte. Mi nombre es Vanessa, dice ella. Soy fiel oyente de su segmento El Reto de los Teólogos. Mi pregunta ¿es Jehová el nombre verdadero de Dios? Escucho mucho de que no lo es y que en algunas Biblias no aparece ese nombre. Yo lo leo desde Génesis en la Reina Valera, pero en otras no aparece y tengo esa confusión, dice ella. Muchas gracias por su ayuda. El Padre Celestial tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque los nombres que tiene el Padre Celestial, que aparecen registrados en la Biblia, hablan de un aspecto de su carácter, un carácter multifacético. Ahora, Él tiene un nombre propio. Los rabinos, los judíos, dicen que el nombre propio es impronunciable, porque cuando lo miras son consonantes, una Y, una H, una W, una H, que en sí mismo tiene su significado. Para que nosotros, los latinos, podamos pronunciarlo, tenemos que colocarle vocales. Así que decimos Yahweh. Cuando usted lee la Biblia católica, usted va a encontrar que dice Yahweh. Reina Valera, otras versiones de la Biblia que usa la iglesia protestante, usted va a encontrar el nombre Jehová. En el primero Yahweh, A-E. En Jehová, E-O. Pero ese es el nombre propio, Señor. Claro, hay un nombre hebreo que es Adonai, que también significa Señor. Para diferenciar un Señor de la otra palabra Señor como nombre propio, vas a encontrar que en la Biblia aparece
la palabra Señor como nombre propio, todas en mayúscula. Voy a darte referencias bíblicas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Daniel capítulo 9, versículo 14, el único nombre propio del Señor. La revelación de los nombres a quien primero se le entrega, conforme a la palabra, fue a Moisés. Yo soy el que soy. Eso aparece en Éxodo 3:14. Y eso establece una presencia del Señor, que Yahweh está presente, que Yahweh está cerca, que Yahweh está accesible para todos aquellos que claman a Él. Voy a darte más versos bíblicos para que me los estudies. Salmo 107:13. Él es el Dios que está cerca, el Dios que liberta, el Dios que perdona. Salmo 25:11. El Dios que es nuestra guía. Salmo 31:3. Pero voy a darte otros nombres que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Elohim. Elohim significa el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios fuerte. Léete de asignación Génesis 17:7, Jeremías 31:33. Pero también la Biblia habla de Jehová o Yahweh, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el fuerte de Jacob. Génesis 49:24, Salmo 132:2 y 5. Habla del máximo poder de Dios en todas las cosas. Ya te dije Adonai, nuestro Señor, Génesis 15:2, Jueces 6:15. La Biblia también habla de Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Estas palabras las pronunció Abraham, Génesis 22:14, porque el Señor le proveyó de un carnero a Abraham. Puedes leerte todo el capítulo. Yahweh Rafa, el Señor que sana, porque Él es el Dios de la salud. Éxodo 15:26 dice, porque yo soy Jehová, tu sanador, el sanador tanto del cuerpo como del alma, el que nos sana en todas las áreas de nuestra vida. Yahweh Nisí, otro nombre. El Señor es mi bandera, aparece en Éxodo 17:15, donde bandera es entendido como un lugar de reunión. Y este nombre conmemora una gran victoria del pueblo de Israel en el desierto contra los amalecitas. Éxodo 17. Vamos, uno más. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jueces 6:24. Yahweh Sidkenu, el Señor que es nuestra justicia. Jeremías 33:16. Roy, dijo uno más y sigo mencionando. Yahweh Roy, el Dios que me ve. Jehová Shama, el Dios que está allí. Sabaoth, el Dios de los ejércitos. El Elión, el Altísimo. El Olam, el Dios eterno. El Gibor, el Dios fuerte. Isaías 9:6. Entonces, para terminar, el nombre propio es impronunciable. Le decimos Yahweh. Jehová también aparece en la Biblia, pero Dios tiene tantos y tantos nombres conforme a su multifacética personalidad y tantos atributos que Él tiene. A veces para mis hijas soy mamá, a veces soy mamita. Dependiendo de cuál sea, cuál sea el caso. Ellas escogen cómo me van a llamar, dependiendo. Qué lindo. Oiga, pastora, y aunque el tiempo nos corre y nos queda un minutito, Sí, pero un minuto, vamos. hay una pregunta más, y bien. esto viene desde Texas, USA, y Betsy escribe: pastora, me encanta su segmento y siempre estoy pendiente. Hoy hablo pasada semana, sobre los ángeles del cielo. Mi pregunta es la siguiente: ¿en dónde la Biblia menciona el momento en que Dios crea a los ángeles? Tratar de determinar el momento exacto cuando Dios creó a los ángeles es sumamente difícil, por no decirte imposible, porque lo único que sabemos es que los ángeles fueron creados antes de la fundación del mundo. Recuerda que estos tiempos y espacios son características de nuestro mundo, pero no son características de Dios. Dios no está medido por horas, por días, por años, por semanas, por tiempo. La Biblia dice en la segunda carta de Pedro 3:8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Ahora, la respuesta es esta: los ángeles fueron creados antes de la formación del universo físico. Ya había ángeles en la creación en el Edén, ya había ángeles que le adoraban. Así que el tiempo exacto la Biblia no lo dice, pero sí podemos concluir
que fue antes de la creación de la humanidad. Espíritus ministradores que le alaban y que le adoran. Eso es. Señoras y señores, qué segmentazo de Tres respuestas. teólogos. Sí, 3 preguntas y 3 respuestas poderosas que pueden repasar en el app de Nueva Vida. Marlene, cuéntanos tu agenda, cómo te consiguen, qué tienes en mente para estos días. A ver. Puedes comunicarte con nosotros al 787-644-2544. Recuerda que estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico, ciudad de avivamiento, domingos 9:30 de la mañana. Hoy tenemos clase 7:30 de la noche y los jóvenes a las 7 de la noche. Ya comencé clases en la Universidad Redes, pero aún estás a tiempo de matricularte. Certificados, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados en estudios teológicos. 644-2544. Excelente, bendiciones, que lleguen bien. Gracias, Moraima. Buenos días.